tampoco se pudo realizar de manera correcta, ¿no? Para ello, continuando con el conversatorio del día de hoy, permítame en primer lugar hacerles llegar el saludo del decano de la Orden, el doctor Hugo Miguel Muñoz Peralta, y de igual manera hacerles meritorio el saludo de la Junta Directiva del Ilustre Colegio de Abogados de Cajamarca. Para iniciar el conversatorio de hoy, a continuación le cedo la palabra a la doctora Cuse Rengivo, que va a ser la moderadora encargada del evento de hoy. Muchas gracias a todos. Señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos a este conversatorio virtual. Mi nombre es Cuse Rengivo, quien estará a cargo de la moderación del presente evento. En esta tarde vamos a conversar un tema actual que se viene discutiendo mucho en nuestras épocas, que es justamente los alcances de la reforma constitucional en el Perú. Para dar inicio, vamos a partir de dos ideas básicas y simples. Primero, que es una reforma constitucional. Según nuestro Tribunal Constitucional, ha establecido que es un proceso por el cual desarrollamos derechos, desarrollamos modelos, pero que no podemos apartarnos de nuestro modelo republicano e histórico desde hace casi 200 años. Es decir, que toda reforma constitucional tiene que basarse en la preexistente y en las anteriores. Es así que no podemos cambiar el modelo republicano, no podemos dejar sin efecto el tema de la democracia representativa y lo que es más importante, no podemos dejar de lado los derechos fundamentales. ¿Y qué es lo que se discute en esta época o en este tiempo? Entonces, justamente son aquellos aspectos de nuestra regulación que el Tribunal Constitucional ha trabajado en diferentes sentencias en el año 2002, 2004, 2005 y 2018, cuando ha analizado normas que restringen derechos, como por ejemplo la participación a la vida política, el cambio de régimen pensionario e incluso la derogatoria de la Constitución actual. Y dentro de ese contexto se han establecido ciertas posiciones, aquellos que justamente aplauden y defienden la reforma constitucional y aquellos que justamente son los detractores y que señalan que es algo negativo. Sin más preámbulo, vamos a dar inicio a este conversatorio, no sin antes presentar a cada uno de nuestros ponentes que el día de hoy nos acompañan. Adriana Tudela es abogada por la Universidad de Lima, magíster en la Universidad de Chicago y experiencia en el sector público y privado, especializada en análisis constitucional y legal de políticas públicas, así como en estrategias de comunicación con énfasis en temas legales, políticos y económicos. Cofundadora y editora del diario Altavoz. Ha sido asesora parlamentaria en la bancada de Acción Republicana y en la presidencia del Congreso de la República. Fabio Núñez del Prado, abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, ha realizado una maestría en Yale Law School, ha asistido a la Academia de La Haya sobre Derecho Internacional, ha realizado pasantías en la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional en París y en el Buffet Birmingham de Londres. Ha sido asociado en la práctica de arbitraje internacional en la Uría Menéndez en Madrid, ha sido profesor en la Pontificia Universidad Católica del Perú y en la Universidad Carlos III de Madrid. Ha publicado diversos artículos en revistas estadounidenses, europeas y asiáticas. Actualmente trabaja en la firma de abogados Clifford Chance en Washington, D.C., viendo arbitrajes internacionales. Es autor de diversos libros, como por ejemplo Desmitificando mitos, La tragedia, el consentimiento, y coautor de Justicia de papel. Lucas Gersi es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, ha realizado una maestría en la Universidad de Chicago, ha sido asesor jurisdiccional del Tribunal Constitucional, ha sido analista de prensa en el diario virtual Altavoz, docente de cursos, Historia de las Ideas Políticas y Economía Política. Actualmente trabaja en el estudio Gersi. Sergio Urteaga, abogado por la Universidad Privada del Norte, ha realizado una especialización en gestión y finanzas públicas en la Universidad del Pacífico. Asimismo, ha realizado una maestría en Derecho Internacional Económico en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Actualmente trabaja como abogado principal en el estudio Urteaga Abogados. Bienvenidos, señores ponentes, a este conversatorio. Para dar inicio, vamos a invitarlos a participar a cada uno de ustedes por un plazo máximo de 5 minutos respondiendo a la siguiente pregunta. ¿Es necesaria una reforma constitucional en nuestro país? Vamos a dar inicio con Adriana Tudela. Adelante, Adriana. Muchas gracias, Cusi, y muchas gracias a todos por la invitación.
A la pregunta de si es necesaria una reforma constitucional en nuestro país, creo que es importante empezar con un punto que es importante mencionar. Tenemos que entender que las constituciones brindan un marco general bajo el cual se debe regir la vida de una nación. Eso quiere decir que las constituciones desarrollan los mecanismos de acción y relación entre los distintos poderes del Estado con la finalidad de equilibrar su poder y de limitarlo, con la finalidad de poder garantizar los derechos de la ciudadanía. Teniendo esto en cuenta, quiero hacer 3 observaciones respecto a las reformas constitucionales. La primera de ellas es que las constituciones deben ser diseñadas y también modificadas con la finalidad de maximizar la protección a las libertades de la ciudadanía. Esto lo digo porque suele haber una concepción errónea de la función que debe cumplir una constitución, que se refleja en intentos por transformar la realidad nacional a través de las reformas. Y esto no es así, la Constitución refleja realidades, no las crea. El segundo punto que creo que tenemos que tomar en cuenta es que la Constitución debe tener una vocación de permanencia en el tiempo, lo cual se logra a través de su generalidad. Esto quiere decir que una Constitución no debe abocarse a desarrollar asuntos que excedan reglas básicas y esenciales, sino que si es que empezamos a cambiar digamos que a desarrollar lo esencial dentro del texto constitucional, nos veremos en la necesidad de estar reformándola y modificándola constantemente, y tener una constitución que es reformada constantemente sin mayor debate es casi como no tener una constitución. Y por último, creo que a la hora de concebir una reforma constitucional tenemos que evitar la tentación de hacer cambios y reformas que en realidad pueden llevarse a cabo por la vía legal. Creo que salvo algunos aspectos muy puntuales, la mayor parte de las reformas que se proponen en el Perú y que son realmente urgentes, como por ejemplo la reforma laboral o la tributaria, pueden lograrse a nivel legal sin necesidad de tocar el texto constitucional. Ahora, tomando estos 3 puntos en cuenta, creo que es necesario reconocer que nuestro texto constitucional tiene algunas deficiencias, que es perfectible, y que estas deficiencias se han hecho más evidentes con el paso del tiempo, en especial durante estos 2 últimos años, en los cuales hemos sido testigos de una crisis política que en realidad está siguiendo su curso hasta hoy. Y esto me lleva a pensar que sí son necesarias ciertas reformas que puedan lograr perfeccionar el texto constitucional, pero siempre desde la óptica de la maximización de las libertades y derechos de las personas, y intentando mantener la generalidad del texto. Entonces creo que a la hora de evaluar si es que es necesario o no es necesario hacer una reforma, nos deberíamos preguntar qué mejoras podemos implementar para que haya más libertad y más respeto a los derechos ciudadanos. En ese sentido, creo que hay algunas mejoras que se pueden hacer al texto, pero digamos que las más urgentes y las más importantes tienen que ver, en mi opinión, con la composición del poder legislativo y con el sistema de justicia. Respecto al legislativo, creo que sería importante volver a un sistema bicameral, con una cámara alta, compuesta por senadores que son electos por distrito único electoral, es decir, a nivel nacional, y con una cámara baja que tenga un número de representantes mayor a 130, pues considero que actualmente hay una subrepresentación en el Parlamento. Y adicionalmente considero que el Senado debería tener, digamos, que un mandato que exceda el mandato de la Cámara Baja, y la Cámara Baja debería estar sometido a renovación por tercios. Otro cambio en relación al Parlamento, que creo que es urgente, es volver a permitir la reelección parlamentaria, porque creo que es absolutamente vital para la vida en democracia. Y para tener, digamos, que un Parlamento más representativo, considero que se debería tener tal vez un sistema de elección uninominal o binominal, pero digamos que eso ya sería materia de una reforma en la ley electoral más que en la ley constitucional. Y la segunda reforma que considero urgente e importante es relativa al sistema de justicia. En particular, considero que el Poder Judicial ha sido aislado del sistema de pesos y de contrapesos que debe existir entre los 3 poderes del Estado.
el viejo Consejo Nacional de la Magistratura y la actual Junta Nacional de Justicia carecen de lo que se conoce como accountability o rendición de cuentas, pues sus miembros eran elegidos por actores que no habían sido electos por el voto popular, tanto en el Consejo Nacional de la Magistratura como hoy con la Junta Nacional de Justicia. Y creo que es urgente aplicar una fórmula que genere accountability y que genere transparencia en el proceso de elección de las personas que al final del día van a nombrar y fiscalizar a los jueces. Yo considero que es muy interesante una propuesta que ha hecho el magistrado Sardón, que consiste en que los 7 miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, Junta Nacional de Justicia, como se llame, de esos 7 miembros, 4 deberían ser nombrados por el presidente de la República, entre los cuales estaría el presidente de la Asamblea, y el Congreso de la República debería ratificar al presidente propuesto por el Ejecutivo y además nombrar a los 3 miembros restantes. Digamos que con este sistema se crea una responsabilidad clara. La población y la ciudadanía sabe perfectamente quiénes son los responsables por estas personas, por la elección de estas personas, y le da una mayor transparencia y legitimidad. Así que considero que esas son las 2 posibles reformas que son importantes y que son urgentes y que se deben realizar tomando en cuenta los 3 puntos que mencioné al principio, que es que se debe maximizar la protección de las libertades y los derechos de las personas, que la Constitución debe ser general, y que en la medida de lo posible los cambios se deben tratar de hacer a nivel legal y no constitucional. Muchas gracias, Adriana. A continuación voy a dar pase a Lucas para que responda la misma pregunta. Muchísimas gracias, Cusi. Te agradezco mucho por darme el uso de la palabra. Además, agradezco mucho al Colegio de Abogados de Cajamarca por la invitación a participar en este conversatorio. Ya han sido otras veces que he participado con ustedes y realmente siempre es muy grato estar aquí, ¿no? Y además también le extiendo mis saludos a Adriana y a Fabio, que ambos son excelentes profesionales y también muy buenos amigos, ¿no? Yo creo que la cuestión de la reforma constitucional es una cuestión de interés fundamental, es una cosa sobre la cual es muy importante reflexionar. Y cuando nosotros hablamos de constitución y de reforma constitucional, es muy importante que nosotros entendamos o reflexionemos acerca de lo que es realmente la naturaleza de una constitución. La constitución tiene que ser una norma que no regule todo, sino que solamente regula las cosas más fundamentales, las cosas principales del ordenamiento jurídico. Es la fundación, el fundamento, la roca sobre el cual se erige todo el ordenamiento jurídico. En ese sentido, una constitución exitosa es una constitución corta, una constitución difícil de cambiar y una constitución que se cambia poco. Entonces, no es que en cualquier momento, porque nosotros consideramos que la constitución es imperfecta, vamos a estar nosotros de acuerdo con modificar totalmente la constitución. Eso lleva a la inestabilidad política, eso lleva a que no se pueda cuajar o construir una práctica democrática en el país. Porque la idea es que la constitución permanezca, la Constitución se cambie a través de los mecanismos establecidos en la propia Constitución y que la Constitución sea conocida por la gente de manera tal que vaya adquiriendo legitimidad a lo largo del tiempo. Entonces yo creo que los demócratas, incluso si reconocemos que la Constitución es imperfecta, incluso si no nos gusta la Constitución, incluso si queremos cambiarla en partes muy importantes, y yo reconozco los errores grandes que tiene la Constitución del 93 y soy partidario de cambiarla en muchos extremos, incluso los demócratas reconocemos que no hay que cambiar la Constitución. Y de hecho, si es que nosotros revisamos estadística, vamos a encontrar una serie de patrones interesantes que quiero compartir con ustedes. Por ejemplo, mientras más antigua es la Constitución de un país, vamos a encontrar más rico es el país. Hay una relación directa entre el PBI per cápita de los países y la antigüedad de la Constitución. Mientras más antigua es la Constitución del país, mayores son los índices de democracia en ese país. Hay una relación directa entre la fortaleza de la democracia y la antigüedad de la Constitución. Mientras más antigua es la Constitución, mayor es la estabilidad política también de un país. Nuevamente, una relación directa. Y en realidad las cosas no podrían ser de otra manera, porque si una Constitución permanece en el tiempo,
la gente la conoce, se va generando una práctica y cuando hay un desacuerdo, se negocia con las fuerzas políticas para cambiar la Constitución siguiendo las reglas de juego, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo soy un liberal, es público y conocido que yo soy un liberal, pero incluso si la Constitución fue una Constitución muy de izquierda, incluso si la Constitución fuera, por ejemplo, una Constitución como la Constitución de Venezuela, yo estaría en contra de cambiar la Constitución a través de una asamblea constituyente, porque las constituciones no se cambian a través de una asamblea constituyente. El derecho no es que no es que un día tú dices, no me gusta el derecho, le pongo punto final y lo arranco de nuevo desde cero. Así no es. El derecho es una novela en cadena, nosotros estamos viviendo un proceso histórico y hay que trabajar con lo que tenemos y utilizando las reglas de juego, cambiarlas. Digamos, tendría que haber una constitución estructuralmente fallida, estar en una situación realmente imposible para que nosotros digamos hay que acabar con todo y cambiar la Constitución, ¿no es cierto? Entonces, mi postura es que se cambien las cosas, sí, pero siguiendo las reglas de juego que están previamente establecidas. También es importante que nosotros tengamos en cuenta que al cambiar la Constitución, no es que se va a cambiar automáticamente el Perú. A los abogados nos educan desde un punto de vista en el cual muchas veces no sabemos diferenciar o distinguir entre la validez de las normas y la eficacia de las normas. Por ejemplo, ¿no? Hay medidas que miden qué tanto protegen las constituciones de jure los derechos y libertades de las personas, con qué tanto se protegen de facto los derechos y las libertades de las personas. Y si ustedes miran los datos, van a advertir, van a darse cuenta que existen realmente diferencias notables. Entonces, no es tampoco que transformando la Constitución se transforma el Perú, ¿no? Es muy complejo, es un tema de mucho debate, ¿no? Y yo estoy definitivamente en contra de una asamblea constituyente. Pero pese a estar definitivamente en contra de una asamblea constituyente, sí creo que hay que hacer muchos cambios en la Constitución, sobre todo pienso yo que hay que hacer cambios en la parte orgánica de la Constitución, en la parte de la estructura del Estado. Porque yo tengo la impresión de que la Constitución Política del Perú ha consagrado un presidencialismo imperial, y que este presidencialismo imperial consagrado en la Constitución del año 93 permite que el presidente de la República, no el Congreso de la República, sea la principal entidad emisora de normas en el Perú. El principal legislativo en realidad es el presidente en el Perú. Y eso lleva a que el Congreso no tenga la relevancia que debería tener, a que el presidente no dialogue con el Congreso como debería dialogar, y a que se generen una serie de situaciones de desequilibrio en el Perú. Voy a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, en el Perú prácticamente todos los gobiernos hacen solicitudes de legislación delegada, leyes autoritativas. El Congreso normalmente aprueba las leyes autoritativas y luego el presidente de la República aprueba centenares, a veces miles de decretos legislativos que el Congreso de la República no puede revisar de manera significativa. Y las veces que los ha querido revisar, se ha acusado al Parlamento de ser obstruccionista, por querer hacer uso de su facultad constitucional. Aparte de eso, el presidente de la República aprueba tratados. La mayoría de tratados los aprueba el presidente de la República, sin que estos tratados puedan ser revisados o ratificados por el Congreso de la República. Además de eso, el presidente de la República aprueba decretos de urgencia, que muchas veces se han utilizado para normar cosas que no tienen nada que ver con materias de urgencia o materias económicas o financieras de urgencia. Además de eso, el presidente de la República reglamenta las leyes, y en el Perú, los que somos abogados, todos aquí sabemos que muchas veces la ley no dice nada o prácticamente nada, es una ley muy corta, muy vacía, y todo en realidad está en el reglamento. Entonces yo creo que para tener una democracia significativa, tenemos que realmente revalorar una situación en la cual el poder legislativo sea el Congreso de la República y el poder ejecutivo sea la Presidencia de la República. Y para eso hay varias reformas que se pueden proponer. Por ejemplo, podríamos nosotros establecer una reforma a través de la cual los decretos legislativos ya no sean normas permanentes en el tiempo, sino que sean normas temporales, y que los decretos legislativos van a decaer o van a derogarse automáticamente, salvo que el Congreso decida prorrogarlos. Es decir, en vez de establecer como regla de default que los decretos legislativos se mantienen salvo que el Congreso los derogue, podemos establecer la regla inversa, que los decretos legislativos se derogan salvo que el Congreso los mantenga. Esa puede ser una posibilidad.
Otra posibilidad puede ser simplemente decir que no puede haber decretos legislativos. En Estados Unidos, en Europa, en la mayor parte de democracias en el mundo, no existe la posibilidad de delegar la potestad legislativa, sino que más bien se entiende que la potestad legislativa es algo esencial que pertenece al Congreso y que no se puede delegar, ¿no? También nosotros tenemos que ser mucho más militantes en el control de los reglamentos, porque en el Perú realmente hay un abuso de los reglamentos. Entonces, una reforma constitucional interesante que se podría proponer sería establecer que el reglamento únicamente puede desarrollar lo que está en la ley, y que no puede haber un reglamento que va más allá de la ley. Es decir, que el reglamento en el Perú solo puede hacer secundum legem, pero que no puede haber en el Perú un reglamento prater legem, por ejemplo, ¿no? Entonces, son algunas ideas que suelto para poder debatir, para poder discutir cómo atamos a este presidencialismo en el Perú, que es un presidencialismo imperial, ¿no? Luego, también tenemos todas estas instituciones. Ya termino, porque ya me he pasado el tiempo, pero también hay que reflexionar sobre estas figuras de la censura, la moción, la cuestión de confianza, la disolución del Congreso, que permiten que el Poder Ejecutivo chantajee al Congreso y que facilitan enfrentamiento entre poderes. Entonces, de repente sería mejor acabar con todas estas figuras. Son algunas ideas que les doy. Gracias por escucharme, y en mi siguiente intervención detallo un poco más. Muchas gracias. Gracias, Lucas, por tu intervención. Damos pase a Fabio. Adelante, Fabio. Siempre pasa lo mismo. Bueno, muchísimas gracias en primer lugar por la invitación. La verdad que muy, muy honrado de estar acá con ustedes. Muchas gracias al Colegio de Abogados por la invitación, y un gusto también poder compartir con Lucas y con Adriana, que son muy buenos amigos y además extraordinarios profesionales. Para empezar, creo que un poco ya lo han sugerido tanto Adriana como Lucas. Yo creo que acá hay dos preguntas. La primera es, ¿la Constitución se puede mejorar? Y la segunda es, ¿la Constitución se debe cambiar? Creo que son cosas muy distintas. Y yo creo que, en primer lugar, la Constitución es muy, pero muy extremadamente mejorable. Cuestión distinta es, sin embargo, es si la Constitución se debe modificar. Y lo cierto es de que yo siempre he sido muy reacio a la modificación de las constituciones, porque es muy peligroso. O sea, abres una puerta de Pandora en que realmente, efectivamente, puede generar algunos resultados positivos, pero los riesgos que corres son grandísimos. Y creo en ese sentido que hay un dicho estadounidense que es muy relevante, ¿no? Es why fix what is not broken? ¿Por qué arreglar lo que no está roto? Entonces, yo quiero dejar sentado en primer lugar, al igual que me parece que lo han sugerido Lucas como Adriana, estoy totalmente en contra de una reforma total de la Constitución en virtud de una asamblea constituyente. Yo creo que la Constitución del 93, hecha las sumas y las restas, ha traído muchísima prosperidad, a pesar de que puede ser infinitamente mejorado en muchísimos aspectos. Creo y por ende, creo que es muy importante dejar sentado que es muy peligroso abrir, digamos, una puerta a la reforma total de la Constitución. Yo creo que es muy importante también entender el concepto, lo que han hablado tanto Lucas como Adriana, qué es una Constitución. Y a mí me gusta mucho traer a colación cómo funciona o cuál es la percepción que se tiene de la Constitución en Estados Unidos, contrarrestándola con muchos países latinoamericanos, ¿no? Muchas veces se entiende, a pesar de ya lo han dicho, es de alguna manera sobre lo que se cimenta un sistema jurídico. Muchas personas piensan o tienen en la cabeza que la Constitución es aquello que le da al Estado más poder, ¿no? Entonces, bueno, como el Estado necesita más poder, entonces hay que modificar la Constitución. Y yo creo que hay algo muy relevante, que es que la Constitución, que en realidad es al revés. O sea, en realidad la Constitución no es aquello que le da más poder al Estado, sino aquello que protege a los individuos del poder del Estado. Si ustedes revisan la Constitución de Estados Unidos de 1787, que es muy relevante porque es virtualmente idéntica. Se han realizado algunas modificaciones, pero es virtualmente idéntica desde hace miren cuántos siglos. Las 8 primeras enmiendas de la Constitución de Estados Unidos son enmiendas que están
pensadas como mecanismos de protección del individuo frente al Estado. Entonces la Constitución no es en principio únicamente un mecanismo virtual del cual se le da poder al Estado, sino que en la medida de que el poder del Estado es derivado, se crean mecanismos de protección frente al individuo. Por eso ustedes han escuchado nos hablar de innumerables mecanismos, como los Miranda Warnings, en que ven en las películas, ¿no es cierto?, a un individuo que se le arresta y vienen y le han dicho tienes derecho a la no incriminación, a contar con un abogado. Todas esas cosas son pensadas para proteger al individuo frente al Estado. Ahora, eso no quita, sin embargo, que creo que la Constitución es más mejorable, pero creo que es muy importante poner énfasis en algunas cosas en las que decía Adrián. Hay cambios que se pueden realizar, no necesariamente la Constitución. Yo soy muy reacio a cambiar la Constitución por lo peligroso que puede ser. O sea, que creo en ese sentido que la Constitución de 1993 tiene algunos principios básicos que son muy importantes, como por ejemplo el hecho que la iniciativa privada es libre, la subsidiariedad de la actividad empresarial del Estado, la libre competencia como bien constitucional. Ahora, de que, por ejemplo, si alguien viniese y me dijese que creen que el Estado debe tener más poder en salud y en educación, muchos amigos liberales me criticarían. Yo creo que sí. Ahora, eso no significa que se tiene que modificar la Constitución. Yo creo que en ese sentido, creo que se podrían ampliar un poco las prerrogativas legislativas, como sugería Adriana. Si tienes ese mecanismo, no sé, una modificación de la Ley General de Salud o algo por el estilo, ese tiene que ser el mecanismo. Así funciona en Estados Unidos y funciona bien. No es que vienen y le dan prerrogativas al Estado en la Constitución, sino que en virtud de un poder como el commerce power, ¿no es cierto?, se decide, en este caso mediante sentencias, qué cosa puede hacer y qué cosa no puede hacer. Y es muy importante, quiero terminar con un único mensaje, es que creo que esto es de las cosas más relevantes que quiero compartir con ustedes. La Constitución, y esto lo dice Bruce Ackerman, no es simplemente un texto. La Constitución está viva. Por eso tiene que ser, por eso tiene un famoso trabajo que se llama la Constitución, The Living Constitution. O sea, con el pasar del tiempo, ese mismo texto se le da distintas interpretaciones, porque la Constitución está viva. Y en ese sentido, yo soy reacio a modificar la Constitución, pero creo que sobre todo el papel de los jueces es fundamental. O sea, decía Owen Fries, un profesor de la Universidad de Yale, es que precisamente la Constitución está viva a través de los jueces, porque son los jueces quienes a través de sus sentencias son los encargados de transmitir los valores de una sociedad, ¿no es cierto? No se tuvo que modificar la Constitución para aceptar el matrimonio homosexual en Estados Unidos. Fueron unos jueces, básicamente, ¿no es cierto?, quienes atendiendo a la sociedad, a los nuevos reclamos, por supuesto, dijeron, estos son los valores que queremos transmitir a la sociedad hoy en día. Entonces es muy importante, creo que preservar en la medida de lo posible ese texto, y que sean los jueces quienes sean los encargados de transmitir esos valores de la sociedad. Ahora, necesitamos muchos mejores jueces, ese es otro tema. Ahora, estoy totalmente de acuerdo en que hay ciertos aspectos de la Constitución que tienen que mejorarse. También estoy de acuerdo en que hay que realizar ciertas bien pensadas modificaciones a la parte legislativa y a la parte judicial. Ya seguramente más adelante me referiré a ellas. Pero en general sobre eso hay algo que del espíritu de la Constitución que no me gusta, sin perjuicio de si se tiene que modificar o no, y es que a diferencia de la Constitución estadounidense, que a mí me gusta mucho, las constituciones latinoamericanas son muy declarativas. O sea, a diferencia de la Constitución norteamericana, que es una Constitución de enforcement, de crear mecanismos para, como se dice, enforce the rights, o sea, hacer que los derechos de los individuos se cumplan. Las constituciones latinoamericanas son típicas de enumerar un montón de derechos, pero es muy poco relevante reconocer esos derechos si no creas mecanismos para protegerlos, para tutelarlos. Y yo creo que, de alguna manera, tenemos que dejar esa visión de seguir reconociendo derechos. Es algo típico del Tribunal Constitucional. Tú tienes el derecho a esto, creas innumerables derechos. El debido proceso debe tener 50 derechos. Ahora, es poco relevante si existen 50 derechos en el libre proceso si no creas mecanismos precisamente para tutelar esos derechos. Entonces yo creo que eso es algo en que, si se va a realizar reformas parciales, creo que es algo que se debiese pensar, porque ese espíritu creo que es muy relevante. Entonces, definitivamente, como apuntaba Adriana, como apuntaba Lucas, la Constitución debe tener una vocación de permanencia en el tiempo. La Constitución, después de todo, como dice Ackerman, está viva. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Fabio, por tu intervención. A continuación vamos a continuar esta primera parte. Damos pase a Percy Urquiaga.
Adelante, Percy. Buenas tardes con todos. En primer lugar, agradecer al Colegio de Abogados por la oportunidad que nos está brindando a cada uno de los ponentes y además a los participantes como asistentes a este evento, muy importante, ya que se toca un tema muy relevante. Y bueno, hablando, o mejor dicho, respondiendo a la pregunta, Cusi, yo concuerdo mucho con las posturas y con las opiniones de los tres, de Adriana, de Lucas y de Fabio. Yo creo que una constitución, más que para acentuar, solidificar el poder del Estado, está para resguardar y proteger los intereses y las libertades de las personas, de los ciudadanos. Yo no creo que debe de haber una reforma constitucional como en cada cierto tiempo en nuestro país lo proponen ciertos sectores partidarios, generalmente son sectores de la izquierda, porque eso en lugar de hacer que tengamos una estabilidad jurídica, y más que todo una estabilidad jurídica constitucional, nos pondría en ese riesgo, ¿no?, de caer y, es más, de retroceder a situaciones en las que como sociedad, como país, no han sido las más idóneas, ¿no? Con respecto a ello, es que yo personalmente considero que aparte de ciertas modificaciones, o mejor dicho, de ciertas mejoras, no tanto modificaciones, sino mejoras para resguardar esos derechos o esas libertades de los ciudadanos, sí se deberían de dar. Por ejemplo, ¿no? Yo sostengo que en la cuestión del voto voluntario, del derecho político al voto, el cual debería ser voluntario, ¿no? Ahí otorgaríamos, o mejor dicho, en la Constitución otorgaría a los ciudadanos ejercer libremente su derecho como debería de ser. Por otro lado, considero una mejora a esta Constitución en el sentido de que también el propietario, ¿no? Considero que el derecho de propiedad es un derecho fundamental y básico de todos nosotros, que el derecho de propiedad se extienda en el sentido de que no solamente quede como derecho de propiedad del suelo, sino también del subsuelo. Así nos evitaríamos un montón de inconvenientes y de problemas sociales que son muy característicos y son muy comunes en nuestra sociedad, en nuestro país. Por otro lado, Adrián habló o se refirió a la reforma laboral. Yo considero también que en ese sentido se debería de llevar a cabo una mejora en el sentido de que personalmente soy partidario de que no debería existir un mínimo vital, por ejemplo, en el trabajo o en el pago de remuneración. Ya que eso, si bien es cierto, podría verse como que esta postura como si estuviésemos yendo contra el derecho social al trabajo. Pero no es así, ya que justamente esta tan rigurosidad que tiene, rigurosidad laboral que tiene nuestro país, es que genera mayor informalidad y por ende los más perjudicados llegan a ser los trabajadores. Entonces considero, por ejemplo, ¿no?, que el artículo 24 de la Constitución no establezca que haya un mínimo, una remuneración mínima, sino que esta, como se hace en muchos países en Europa, no existe una remuneración mínima, y la cual se regule, o mejor dicho, se establezca entre los grupos de trabajadores y los sectores económicos o los rubros industriales, para que, digamos, entre ambos existe ese consenso y podamos, digamos, yo considero que es una lucha ante o contra la informalidad laboral. Por otro lado, algo que siempre se escucha, y en lo que no estoy tampoco de acuerdo, es que muchas veces se dice que la constitución actual del Perú, la del 93, es una constitución de corte o de una ideología neoliberal. Lo cual en realidad yo discrepo, porque si bien es cierto,
comparada con la Constitución del 79, sí ha establecido o sí digamos, ha otorgado ciertos derechos o ciertas libertades a los ciudadanos, pero eso no lo hace una constitución liberal o neoliberal, como lo llaman algunos, ya que si leemos ambas constituciones, nosotros seguimos regidos por un modelo económico de economía social de mercado. Y la economía social de mercado no es propia de una ideología liberal o libertaria o neoliberal. Básicamente es un modelo económico del ordoliberalismo alemán, ¿no? Que no está, digamos, ligada para nada al liberalismo propiamente dicho. Entonces, yo considero que decir que estamos dentro o que nos estamos rigiendo por una constitución neoliberal, no la considero así. Aparte de ello, es que esta constitución también ha establecido la creación, o mejor dicho, ha fortalecido a ciertas instituciones que deberían, a mi juicio, existir dentro de una sociedad democrática, como por ejemplo el Tribunal Constitucional. Entonces, en el Tribunal Constitucional, si bien es cierto, tal vez para los que pueden decir que tenemos una constitución de corte neoliberal, el Tribunal Constitucional es lo que da vida, o mejor dicho, dinamiza a la Constitución. Dinamiza constantemente a la Constitución. En ese sentido es que el Tribunal Constitucional, al hacer ello, en su actividad protege derechos sociales. Entonces no podemos decir de que nuestros derechos sociales están desprotegidos bajo esta Constitución. No, el Tribunal Constitucional protege esos derechos constitucionales. Un ejemplo de ello es una sentencia del Tribunal Constitucional del año 2006, que por ejemplo se refiere al derecho al acceso al agua, por ejemplo. Y muchos quisieron en ese tiempo, en base a esa sentencia, quisieron que se modifique la Constitución, o digamos, hay ese cambio constitucional en el sentido de que también reconozcan al agua como un derecho social. Pero, bueno, ya no habría la necesidad porque si el Tribunal Constitucional ya lo está declarando. Entonces, hablar, como les decía, de una constitución netamente neoliberal no es así. Existen tanto aspectos procesales, como el que les acabo de decir, como aspectos sustantivos, como el que les decía, de la remuneración mínima vital, ya que al establecer o al prescribir el Estado que exista un mínimo vital, estaría yendo en contra de lo que normalmente podrían considerar los libertarios de la eficiencia o eficacia económica, ya que podría ser, o podría tomarse como una traba para que exista tal eficiencia. Entonces, yo considero que más que una reforma, deberían haber mejoras, al igual que los tres colegas que me precedieron, a nuestra Constitución. Muchas gracias por tu intervención, Percy. Definitivamente es un tema muy debatible. Sin embargo, vamos a profundizar cada una de las posiciones en la siguiente ronda de preguntas. Cada ponente tendrá de igual forma un espacio de 5 minutos para responder a la siguiente pregunta. ¿Qué opinión tienen sobre la eliminación de la inmunidad parlamentaria y de la de otros funcionarios? En esta segunda ronda vamos a iniciar con Lucas. Adelante, Lucas. Muchas gracias, Cusi. A ver, a mí el tema de la inmunidad parlamentaria me parece un tema fascinante. Yo he hecho algunas veces presentaciones solo sobre ese tema, entonces voy a pasar a explicar un poco lo que pienso de la inmunidad parlamentaria. Yo pienso que la inmunidad parlamentaria se tiene que restringir. No eliminar, pero restringir. ¿Por qué razón? Porque la inmunidad parlamentaria se desarrolla, viene del antiguo derecho de Inglaterra, y un poco el desarrollo de la inmunidad parlamentaria tiene por finalidad proteger la labor parlamentaria. Es decir, tiene por función garantizar que ningún parlamentario vaya preso por las cosas que dice en el Parlamento. De hecho, el caso inicial
que genera o que hace que nazca la inmunidad parlamentaria en 1347 tiene que ver con el hecho de que ningún parlamentario vaya preso por las cosas que dicen el Parlamento. Garantizar derecho a la libertad de expresión en el Parlamento, ¿no? Luego, eso se extendió a la posibilidad de que ningún parlamento vaya preso por el contenido de sus proyectos de ley, etcétera, ¿no? Entonces, la idea era darle una inmunidad al parlamentario para que pueda cumplir con el ejercicio de sus funciones. De hecho, en Inglaterra y en los Estados Unidos, en el mundo anglosajón, la inmunidad parlamentaria es solamente eso. Un parlamentario en Estados Unidos o en Inglaterra que comete un homicidio, que atropella a alguien en la calle porque había tomado unos tragos, que estafa a alguien en un negocio inmobiliario, etcétera, en esos países, en Europa o en Estados Unidos, ese parlamentario puede ir preso, ¿no es cierto? En cambio, en el Perú no hemos adoptado el modelo de inmunidad parlamentaria restringido que hay en los Estados Unidos o en Inglaterra, sino que hemos adoptado un modelo de inmunidad parlamentaria amplio, que es un modelo que existe en Francia. El modelo de inmunidad parlamentaria amplio no solamente garantiza al parlamentario el hecho que no lo van a meter preso por las cosas que dice en el Parlamento o por los proyectos de ley que presenta, sino que le den una inmunidad en general por cualquier delito. Y además esta inmunidad tiene la característica de que puede ser levantada la inmunidad. Entonces acá se generan una serie de problemas. En primer lugar, ¿quién solicita que se levante la inmunidad parlamentaria? En el Perú es la Corte Suprema, pero podría ser también el Tribunal Constitucional. ¿Cuántos votos se requieren? ¿En función de qué? Y luego es el mismo Parlamento el que tiene que decidir si la inmunidad parlamentaria se levanta o no se levanta. Entonces, como tenemos un derecho que es muy amplio, que protege de manera muy amplia, y puede levantarse o no levantarse, empiezan las dudas, ¿no? De repente alguien piensa que el Parlamento blinda a algunos y a otros los empuja a que respondan a la justicia. De repente algunas personas pueden decir, a lo mejor la Corte Suprema blinda a algunos parlamentarios y no a otros. Entonces, esa discrecionalidad no me gusta. Yo sería partidario de una inmunidad parlamentaria más restringida, solamente cubra lo esencial, pero que no se pueda levantar. Es decir, yo sería partidario de movernos hacia un modelo de inmunidad parlamentaria similar al que existe en Inglaterra y en los Estados Unidos. Y además eso tiene la ventaja de que ya no habría el incentivo perverso de que personas postulan al Parlamento para huir de la justicia. Por ejemplo, en Argentina, Cristina Fernández de Kirchner postuló al Parlamento para evitar ser procesada por homicidio, que a ella le estaban acusando de homicidio. Y en el Perú tenemos una serie de personajes que de repente han postulado al Parlamento, el congresista Urresti, por ejemplo, para quizá evitar o frenar procesos penales, ¿no es cierto? Sin embargo, si bien yo soy partidario de restringir la inmunidad parlamentaria, yo creo que hay que tener mucho cuidado, porque yo creo que hay personas en la política, Martín Vizcarra, por ejemplo, el presidente Vizcarra, que utilizaron la inmunidad parlamentaria con objetivos populistas para desprestigiar al Congreso. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Porque si bien la figura de la inmunidad parlamentaria es perfectible, no es que restringiendo la inmunidad parlamentaria automáticamente vamos a tener un mejor Congreso. Hay que tener mucho cuidado con los discursos populistas que existen alrededor de la inmunidad parlamentaria. ¿No es cierto? Si nosotros queremos tener un mejor Congreso, son otras las medidas que tenemos que tomar. Por ejemplo, restablecer la posibilidad de que haya reelección parlamentaria, de manera tal que los buenos parlamentarios puedan ser recompensados y que los parlamentarios piensen a largo plazo y no solo a corto plazo. De hecho, hay un informe redactado por la Comisión de Venecia que explica de manera magistral, yo les recomiendo que lo lean, por qué no tiene ningún sentido prohibir la reelección parlamentaria. Si es que uno va a prohibir la reelección, tiene que prohibir la reelección de cargos ejecutivos, de personas que podrían de repente influenciar su propia elección. Hace sentido prohibir la reelección de alcaldes, prohibir la reelección del presidente, pero no hace mucho sentido prohibir la reelección de los parlamentarios, ¿no? Adriana también lo mencionó. Algo muy importante que se puede hacer es establecer que el Congreso no se renueve de manera total, sino que se renueve por mitades o por tercios. ¿Y esto por qué es importante? Porque obliga a los partidos políticos a trabajar de manera permanente. Y como tienen que trabajar de manera permanente para ganar las elecciones generales y las elecciones parciales, se convierten en partidos políticos de verdad. Es decir, si hacemos eso, solucionamos en el Perú el problema de los partidos políticos vientres de alquiler. Ya no son vientres de alquiler que se subastan cada 5 años, sino partidos políticos que trabajan permanentemente, porque permanentemente hay que ganar elecciones. Además, estos mecanismos de elecciones parciales lo que permiten generar es una válvula de escape, una válvula de presión, de manera tal que la población
puede recompensar al presidente que trabaja bien, otorgándole una mayor mayoría parlamentaria, o alternativamente, castigar al presidente que trabaja mal, restringiendo o recortando su bancada parlamentaria. Entonces, estas elecciones parciales, ¿qué cosas generan? La alineación de los intereses de los políticos con los intereses de la población. Hace que los políticos trabajen mejor, que los políticos realmente sirvan al pueblo, porque el pueblo los puede premiar o los puede castigar. Entonces, eso hace que haya una mejor representación. Otra cosa que se puede hacer para mejorar el Parlamento, además de restablecer la bicameralidad, es también establecer las circunscripciones uninominales o binominales, como mencionó Adriana. Y brevemente lo explico. En Lima, por ejemplo, tenemos 36, me parece que lo han bajado a 33 parlamentarios en Lima. Hay 30 y tantos partidos. 30 y tantos partidos, cada uno presenta 36 candidatos, eso genera una elección en Lima de cientos o hasta miles de candidatos. Es absolutamente imposible que una persona pueda estudiar, elegir entre cientos de candidatos. En Cajamarca, ustedes tienen seguramente menos, pero igual seguramente tienen 30, 35, 40, 50, más o menos un número similar de candidatos, y es muy difícil poder estudiar qué candidatos postulan, qué propuestas tienen, etc. Si nosotros tenemos un sistema uninominal, cada distrito electoral tiene un congresista. Es decir, ya no hay un congresista por todo Cajamarca, sino de repente un congresista por la provincia, digamos, no sé, entre comillas, de Jaén, o por Cajamarca, ciudad. O en Lima, un congresista por el distrito de San Miguel, un congresista por el distrito de repente, Independencia, etc. Se parte la ciudad en distritos. Cada uno tiene un congresista. Entonces, en vez de tener elecciones donde hay que escoger entre cientos de candidatos, hay elecciones donde se escoge entre 30 candidatos, 20 candidatos. Es más fácil evaluar, y una vez que un congresista es elegido, sabemos qué congresistas nos representan. No es que hay 33 congresistas por Lima, sino que hay un congresista por el distrito donde yo voto, yo sé quién es mi congresista, lo puedo evaluar, y puedo premiarlo o castigarlo en función de su desempeño. Entonces son esas reformas las que realmente van a mejorar la calidad del Congreso y no la inmunidad parlamentaria. Si bien la inmunidad parlamentaria me parece un tema fascinante, no creo que sea el tema esencial. ¿Hay que recortar la inmunidad parlamentaria? Sí, para eliminar incentivos perversos, para promover más la igualdad ante la ley. Yo no creo que la inmunidad parlamentaria se necesite para que los congresistas puedan investigar, los periodistas investigan y no tienen inmunidad, etc. Creo que hay que restringir esta figura, pero me parece algo secundario. Para mejorar el Congreso, número 1, elecciones parciales, número 2, uninominales, número 3, eliminar incentivos, etc. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Lucas. A continuación vamos a dar la intervención a Fabio. Adelante, Fabio. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. La verdad me queda poco por agregar porque Lucas ha dicho mucho de lo que pienso, solo que con mejores palabras. Creo que en gran medida, como se sugirió, la inmunidad parlamentaria de verla en gran medida lo arcaico y desordenado que ha sido durante las últimas décadas el constitucionalismo peruano. En gran medida nuestra constitución es una constitución importada, ¿no? En que se han agarrado pedazos de diversos lados y un poco se ha armado. Esa ha sido la historia de las constituciones peruanas en gran medida. Y también creo que debe ver en gran medida el sistema jurídico peruano. El sistema jurídico peruano lo quiere todo. Ve algo que le gusta del civil law, lo agarra, y ve algo que le gusta del common law y lo agarra, ¿no? Tan típico como, por ejemplo, de contar con una Corte Suprema y un Tribunal Constitucional al mismo tiempo, cuando en mi opinión no tiene mucho sentido. Pero fíjense, esta institución de la inmunidad parlamentaria, que desde mi perspectiva está absolutamente distorsionada, proviene de una institución inglesa, como se sugería, que se llamaba The Freedom from Arrest or Molestation, ¿no? que es una figura que existía ya por el año 1500. Y era una institución que estaba pensada como mecanismo de protección que abarcaba únicamente a las acusaciones de tipo civil, no penal, en tiempo en que los ciudadanos podían ser encarcelados por sus deudas. Es una institución que nació con ese propósito. Y miren lo que ha significado la historia.
Yo creo que el gran problema, evidentemente tengo que estudiar muchísimo más sobre esto, y en verdad es el problema de la humanidad, es el problema de lo que significa el poder. Y el poder derivado, no el poder que ganas tú mismo por tus méritos, sino el poder derivado. Y el poder puede ser realmente perverso, porque el poder implica que quieres más poder. Es típico. Si ustedes analizan la historia del constitucionalismo peruano, van a ver órganos que tienen cierto poder que continuamente crean mecanismos para tener más poder. Es típico. Y eso es lo que yo en gran medida creo que ha implicado con esa institución. Yo creo que lo que ha significado la inmunidad es finalmente un instrumento de impunidad. O sea, yo creo que hay que decirlo, es un instrumento de impunidad. Entonces, ¿qué es lo que yo creo? Coincido con Lucas. No un sistema de inmunidad parlamentaria absoluto. No tiene ningún sentido. Eso lo único que genera es impunidad. Ahora, hay un economista, que es uno de los fundadores del análisis económico en Europa, que se llama Hans-Bernd Schaeffer, que habla de por qué es muy relevante que en países en vías de desarrollo las instituciones, las reglas, o lo que sea, en general, que forma parte del sistema jurídico peruano, no esté pensado, no esté basado en estándares, sino en reglas. Hay que tratar de quitar institucionalidad. Entonces, creo que es muy importante cuando se crean instituciones en el Perú, tratar de ser, en el Perú no, sino en los países en vías de desarrollo, de tratar de ser lo más concisos y precisos posibles. Entonces, yo ni siquiera no crearía un sistema de inmunidad parcial, sino que más bien indicaría con absoluta precisión aquellas circunstancias en virtud de las cuales tiene sentido proteger a los parlamentarios, ¿no es cierto? Si se le quiere proteger contra actos de difamación, bueno, que se diga específicamente que ese es uno de los actos contra los cuales tiene sentido que tenga inmunidad. Si existe alguno más, bueno, está bien, se le dará esa protección específica, hay que ser concisos y precisos, pero si el congresista comete un homicidio, si comete robos, si comete corrupción, no tiene ningún sentido darle ese tipo de inmunidad. Entonces, yo creo que definitivamente tiene que repensarse esta institución. No puede ser una institución que permita a los parlamentarios estar blindados contra la imputación de todo tipo de delitos comunes, sino que tiene que estar mucho más restringida. Esas son únicamente las ideas que quería compartir el día de hoy. Excelente, Fabio, gracias. A continuación, cedemos el pase a Adriana para su exposición. Adelante, Adriana. Muchas gracias, Cusi. A ver, yo coincido tanto con Lucas como con Fabio en que idealmente deberíamos tener una inmunidad mucho más restringida, pero creo que la inmunidad parlamentaria ha sido concebida como ha sido concebida en el país, como respuesta a nuestra realidad particular, que pienso que es que tenemos una política altamente judicializada y tenemos un poder judicial y un ministerio público lamentablemente muy politizados. Por eso me quiero detener acá en una distinción. Cuando se debatió este dictamen para levantar la inmunidad parlamentaria, se discutió mucho sobre si se debía distinguir entre los delitos de función y los delitos comunes. Yo personalmente considero que hacer esta distinción es un ejercicio que funciona muy bien en lo teórico, pero en la práctica sí implica dejar desprotegidos a los parlamentarios, porque digamos que en un país como el nuestro, en el que, como ya mencioné, tenemos una política muy judicializada y un poder judicial y una fiscalía muy politizada, a la hora de la hora, digamos que esa distinción en la práctica no opera, porque digamos que los políticos pueden ser acusados por una serie de delitos comunes, y eso no excluye la posibilidad de que la motivación de la acusación sea política. Entonces yo creo que digamos que todo debe girar en torno a distinguir si la motivación de una acusación es o no es política. Dicho esto, creo que no, o sea, yo sí creo que la inmunidad parlamentaria debe regir tanto para delitos de función como para delitos comunes.
pero sí creo que debería restringirse en dos aspectos. Primero, que no debe regir para delito flagrante, o sea, si un congresista o parlamentario es atrapado con las manos en la masa, no hay ni inmunidad de arresto ni inmunidad de proceso. Y la segunda modificación que creo que se debería hacer es que no debería existir la inmunidad de arresto para aquellas detenciones que son productos de procesos iniciados de manera previa a la elección de los congresistas. Entonces, digamos que así evitamos tener casos como el de Edwin Donaire, que su proceso, digamos que había empezado antes de que él fuera electo congresista, lo condenaron cuando él ya era congresista, y como se demoró el levantamiento de la inmunidad de arresto, se terminó fugando. Entonces, creo que, digamos que tener una inmunidad parlamentaria amplia como la que tenemos en el país responde a nuestra realidad nacional. Yo, digamos que en principio, idealmente, estoy 100% de acuerdo con lo que plantea Fabio y lo que plantea Lucas, pero digamos que estoy explicando por qué creo que la inmunidad parlamentaria como está concebida se adapta muy bien a la realidad nacional. Y lo mismo creo que aplica para la inmunidad presidencial de los ministros y los demás altos funcionarios. O sea, creo que se deben mantener bajo la misma lógica que la parlamentaria, porque digamos que se evita que se interfiera con el ejercicio normal de las funciones de las autoridades por motivaciones políticas. Tal vez lo que se debería encontrar son mecanismos un poco más estandarizados o más exhaustivos para determinar si es que existe una motivación política o no detrás de una acusación. Gracias. Excelente, Adriana, muchas gracias. Finalmente, para terminar esta ronda, demos pase a Percy Urquiaga. Adelante, Percy, para tu exposición. Gracias, Cusi. Bueno, también prácticamente estoy en la misma línea de pensamiento que tienen los tres colegas, pero en este caso, ya que han ahondado en términos generales sus posturas con respecto a la inmunidad, voy a tratar de hablar sobre el caso en particular que ha sido, bueno, materia de análisis y de polémica con respecto a la eliminación de la inmunidad parlamentaria, no solamente, digamos, parlamentaria para los legisladores, sino también la inmunidad de los otros altos funcionarios. La cual, bueno, en primera legislatura se dio, como sabemos, el 15 de julio, ¿no?, de este año, justo terminando la primera legislatura. De acá va a tener que pasar a votación en esta segunda legislatura para ver si es que se aprueba. Ahora bien, con respecto a ello, yo considero que dicha propuesta es inconstitucional, ya que inconstitucional en el fondo o materialmente y también formalmente. Lo considero así porque, bueno, en principio por la forma en la que se dio, si bien es cierto, dentro de nuestra Constitución, en el artículo 105, establece de que para aprobar una norma, el Congreso puede, o los integrantes del Congreso pueden saltarse los dictámenes de las comisiones, lo cual sucedió en este caso, ¿no? Pero son casos, digamos, esa es la excepción, no es la regla. En este caso, se está abusando de esa excepción y la están haciendo prácticamente nuestros congresistas como si fuera la regla a dicho procedimiento. Entonces, ese proyecto, esa propuesta legislativa, por la forma yo considero que no está amparada constitucionalmente. En unas cuantas horas, en un día, salió esta reforma que considero más que todo fue como si hubiese sido un desquite entre el legislativo y el ejecutivo, ya que el presidente horas antes había indicado de que la inmunidad parlamentaria la iba, bueno, mediante referéndum iba a solicitar a la ciudadanía si es que se eliminaba o no. Con respecto a lo material, constitucionalmente también creo que no está avalada por la norma, ya que en principio
si bien es cierto, quita o elimina la inmunidad parlamentaria, pero solamente para delitos comunes, la inmunidad queda con los delitos funcionariales, ¿no? Y solamente la elimina para los delitos comunes, y en el resto de altos funcionarios sí las elimina, por ejemplo, no en el caso del Tribunal Constitucional, las elimina totalmente, lo cual, ¿qué generaría ello? Generaría una contravención al principio constitucional de separación de poderes, ¿no? O el balance de poderes que debe existir en toda sociedad o en todo Estado de Derecho, ¿no? Entonces, por esas dos digamos, fundamentos, creo que esta propuesta es inconstitucional. Veremos si es que en esta segunda legislatura ya llega a ser aprobada, que personalmente considero que si es así, puede ser materia de objeto de una demanda de inconstitucionalidad. Algunos constitucionalistas, como Holanda Arroyo, consideraban de que podría incluso verse una demanda competencial. Bueno, yo considero que si sucede, si aprueban en esta segunda legislatura esta propuesta, va a ocurrir ello. Mi opinión es que es inconstitucional. Ahora bien, con respecto a la inmunidad en sí como institución, yo considero que no debería de ser eliminada totalmente, considero que sí debe ser restringida, considero que solamente debería de haber inmunidad de arresto, más no de proceso, digo esto ya que hay que tener en cuenta que la inmunidad es una digamos, prerrogativa funcional del Poder Legislativo, la cual hace que funcione de una manera óptima, de una manera idónea, ¿no? Sin inmunidad, yo creo que en lugar de mejorar, vamos a retroceder porque va a haber, digamos, no va a haber estabilidad ni política ni jurídica. Entonces, mi opinión es que esta inmunidad no sea eliminada totalmente, sino, digamos, de manera restringida, solamente sea eliminada en el sentido de inmunidad de proceso. Gracias, Cusi. Excelente, Percy. En esta tercera ronda de preguntas que vamos a llevar a cabo a continuación, solamente la responderán 2 de los ponentes. Para ello tendrán un lapso de 5 minutos. La pregunta es la siguiente: ¿podría llevarse a cabo una reforma de régimen económico en la Constitución? Si es así, ¿de qué manera? Vamos a ceder el paso en este momento a Adriana Tudela, quien podrá responder la pregunta. Gracias, Cusi. A ver, creo que el título económico de la Constitución es el corazón de la Constitución. Si esta Constitución se distingue en algo de la de 79, es en su régimen económico, el cual pasó de ser un régimen estatista, cuyo fracaso culminó con la crisis económica y política de fines de los 80, a ser un régimen que garantiza el libre mercado y asegura la participación excepcional del Estado en la economía. Creo que esta es una fórmula que nos ha llevado al éxito económico, y por lo tanto creo que sería una locura descartar algo con resultados positivos irrefutables. Esto, por supuesto, no quiere decir que no hay mejoras que se puedan hacer. Sin embargo, creo que estas mejoras definitivamente no pasan por cambiar la esencia del modelo económico que está establecido en la Constitución. En particular, pienso que sería interesante hacer una reforma del artículo 66 de la Constitución, el cual señala que los recursos naturales son patrimonio de la nación y que es el Estado el soberano en aprovecharlos. Creo que el dominio eminente que tiene el Estado sobre los recursos naturales llega a colisionar con los derechos de propiedad que los ciudadanos puedan tener sobre la superficie, y creo que desde un análisis económico este régimen jurídico que tenemos no logra una asignación de recursos eficiente. Prueba de ello es que si una empresa minera quiere explotar mineral en un terreno que es de propiedad de una comunidad campesina, por lo menos, por ejemplo, porque también podría ser de propiedad de un individuo, lo que ocurre es que en lugar de negociar y transar directamente con los miembros de la comunidad, la empresa se ve en la necesidad de pedirle permiso al Estado
el cual es el que le da el permiso para, en realidad, la concesión para explotar los recursos. Entonces, digamos que se bypasean a la comunidad, y esto aumenta los costos de transacción, porque se pone al Estado en medio de una negociación que en realidad debería ocurrir entre el propietario del terreno y la empresa que desea operar en ese terreno. Ahora, se discute mucho sobre si la fórmula de darle la propiedad del subsuelo al dueño del terreno es la medida más idónea. Yo me inclino a pensar que sí. Entiendo también que hay un montón de objeciones que son válidas también. O sea, creo que se debe tener un debate sobre esta reforma y evaluar qué alternativas hay al sistema que tenemos actualmente, pero definitivamente el régimen actual no está logrando los mejores resultados, y prueba de ello es la pobreza que impera en las regiones mineras. Gracias. Muchas gracias, Adriana. A continuación, vamos a trasladar la misma pregunta al doctor Percy Urquiaga. Adelante, Percy. Gracias, Cusi. Bueno, el régimen económico de la Constitución actual, yo también considero que no debería modificarse. Sí, es cierto lo que dice Adriana, esa parte de la Constitución fue lo que, digamos, lo que determina, la diferencia determinante con la Constitución del 79. Si bien es cierto, ambas constituciones, tanto la del 79 como la actual, establecen de que estamos bajo el modelo económico de economía social de mercado. Como dije en un inicio, a pesar de ello, con esta nueva constitución se han digamos, brindado mayores libertades, a diferencia de la del 79. No digo que estemos en la panacea de las libertades con esta constitución, pero a diferencia, sí, de la 79, hay mayores libertades a los ciudadanos, y esencialmente ha sido el motor para que nosotros como país tengamos cierto desarrollo que no lo teníamos antes. Antes de la Constitución del 93, nuestro régimen económico estaba mucho más inclinado a la cuestión estatista por parte de las actividades económicas. Entonces, si bien es cierto, muchos critican el cómo se originó la Constitución del 79, muchos critican de que fue dada después de un autogolpe, muchos indican de que crea desigualdades. Sin embargo, si hacemos una comparación de la sociedad antes de la dación o antes de la generación o el nacimiento de la Constitución del 93, no es que estábamos peor como sociedad. Hubo una mejora en el sentido material, en el sentido económico, en el sentido de desarrollo, ¿no? Si bien es cierto, no es tampoco lo ideal, no es algo que nos esté haciendo vivir en una sociedad óptima, pero es mejorable. Entonces, en ese sentido yo considero que no debería darse una modificación dentro del régimen económico. Más que la que también indiqué al inicio, y en ese sentido también coincido con Adriana, en la modificación del artículo 66, en la que yo considero que el propietario del suelo sea también propietario del subsuelo. Eso acabaría o limitaría a acciones que originan problemas o problemas sociales. Nosotros en Cajamarca mismo hemos visto los problemas sociales que han habido por el tema de Conga, ¿no? que es el caso más llamativo y uno de los que en los últimos años se ha generado. Yo creo que si los propietarios del suelo, en este caso podría ser un propietario individual o comunidades campesinas o comunidades nativas, fueran los dueños del subsuelo y por ende los dueños de los recursos, se evitarían esos problemas. Y aparte de tener una estabilidad social,
creo yo que también podría haber una estabilidad jurídica, ya que a raíz de estos problemas sociales se han originado un montón de acciones judiciales, incluso han ido algunas ONGs a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, eso acarrea tanto costos para el Estado como costos para los ciudadanos involucrados. Entonces, yo creo que el subsuelo debería ser del propietario. Otra modificación, otro cambio dentro de la Constitución, como ya lo establecí también en el inicio de la ponencia, es que se elimine la remuneración mínima vital. Yo creo que con eso también aceleraríamos, haríamos más dinámica nuestras actividades económicas, y aparte de generar, obviamente, empleo y desarrollo, haríamos de que la informalidad disminuya. Muchos empresarios, no sé, algunos colegas asistentes podrán tal vez haberse chocado con realidades en las que cuando nos toca asesorar a algunas pequeñas empresas, les es muy costoso contratar o formalizar a sus trabajadores. Eso es una realidad. Y ese costo de formalización básicamente es por la rigidez que tiene nuestro sistema jurídico laboral. Entonces yo consideraría que ese cambio que está relacionado, como les decía, ¿no? con la cuestión económica de la Constitución, sea en que no exista un mínimo vital establecido por el Estado. Yo sé que tal vez pueda sonar muy jalado de los pelos, porque muchos abogados me han dicho, no, estás loco, eso no puede darse en una sociedad como el Perú, no puede darse en Latinoamérica, solamente se da en Europa por el tema cultural y todo eso. Yo la verdad es que no tengo ese modo de pensar. Yo creo que se evitarían problemas, se formalizaría mucho más a los trabajadores, y a la vez, justamente al formalizarlos, los que van a ganar más son los trabajadores. Entonces, hay que pensar mucho más allá de lo que podríamos, generalmente nosotros pensamos en lo inmediato, no, pobrecito, o no, esto no me conviene, pero si analizamos bien las situaciones y a la par analizamos de manera comparativa, de acuerdo a lo que sucede en otras sociedades, muy aparte de las idiosincrasias, de las culturas, muy aparte de ello, es que nos podríamos poner a pensar, ok, podría funcionar, tal vez en un inicio todo cambio radical, por así llamarlo, pueda un choque dentro de la sociedad. Sin embargo, considero que eso no es motivo como para limitar un accionar jurídico y constitucional que va a las finales beneficiar a los ciudadanos, ¿no? Entonces, yo considero que dentro de la Constitución el modelo económico debería seguir con ciertos cambios con los que acabo de mencionar, ¿no? Gracias, Cusi. Muchas gracias. Ante la intervención de Adrián y Percy, traslado la pregunta a Lucas y Fabio si tienen alguna observación o aportación respecto al tema que se ha venido exponiendo. Bueno, ninguno. Entonces vamos a continuar con la siguiente ronda de preguntas. De igual forma, dos de los ponentes responderán la siguiente pregunta. ¿Se debería reformar el sistema de justicia? ¿De qué manera? Vamos a comenzar con la intervención de Lucas, que lo veo muy animado. Adelante, Lucas. Muchas gracias, Cusi. Brevemente, un pequeño comentario respecto a las intervenciones anteriores. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha mencionado Percy y también con lo que ha mencionado Adriana. Me gustaría añadir nada más una pequeña propuesta de reforma, que yo creo que hay que modificar el artículo de la Constitución que prohíbe, el artículo 88 de la Constitución, no, sí, disculpen, no es el 88, es otro artículo, pero es un artículo que prohíbe que los extranjeros puedan ser propietarios de tierra en zona de frontera. Este es un artículo que se implementó en la Constitución probablemente con una finalidad nacionalista, quizá chauvinista, pero que está teniendo un efecto muy detrimental en el desarrollo de los peruanos que viven en zonas de frontera, conversen con los amigos, los compañeros de Tacna, de Tumbes, y probablemente de Cajamarca también. Las ciudades limítrofes no
pueden tener inversión extranjera, y esto causa realmente un detrimento en el desarrollo de estas ciudades, en la posibilidad de que haya empleo en estas ciudades. Entonces creo que es algo que nosotros tenemos que cambiar. Digamos, en el siglo XXI no es que los chilenos o los ecuatorianos vayan a invadir el Perú porque ponen un Saga, Falabella, un Totus, o se dedican a invertir en Tacna o en Tumbes, ¿no? Por ejemplo, o en Piura o en Cajamarca. Yo creo que esas cosas chauvinistas, nacionalistas, en el mal sentido, hay que eliminarlas de la Constitución. Al margen de eso, y ahora hablando del sistema de justicia, yo creo que hay varias reformas que nosotros tenemos que implementar. Yo creo que nuestro sistema de justicia está tan enfermo, tan profundamente enfermo, que tenemos que implementar reformas que no sean cosas cosméticas o cosas muy, muy superficiales, sino reformas estructurales. No vamos a cambiar ni mejorar el sistema de justicia en el Perú simplemente subiendo sueldos, asignando más presupuesto o mejorando digitalización. Necesitamos reformas radicales en el sistema de justicia. Y quiero proponerles algunas rápidamente. En primer lugar, yo siento que hay que unificar el Tribunal Constitucional con la Corte Suprema. No hace sentido tener estas dos instituciones que, si bien hay mucha gente muy valiosa en ambas que trabaja muy duro, creo que ninguna de las dos cumple su función a cabalidad. La Corte Suprema es una institución que tiene más de 40 magistrados, muchos de ellos provisionales, y que tiene una carga tan grande que en realidad no es una Corte Suprema de magistrados, sino una Corte Suprema de asesores. Son los asesores los que resuelven los casos, los magistrados los firman, de repente lo revisan superficialmente, pero no cumple el rol de unificar o dar predictibilidad jurídica, certeza jurídica en el Perú. El Tribunal Constitucional de repente lo hace un poco mejor, pero el Tribunal Constitucional ve solamente unos pocos procesos constitucionales. No tiene realmente la capacidad de unificar el derecho en el Perú porque ve muy pocos procesos. Entonces, ¿cómo pienso yo que debería funcionar esto? Debería haber una sola Corte Suprema con 7 magistrados. No debería haber Tribunal Constitucional. ¿Cómo deberían seleccionarse los magistrados de la Corte Suprema? El presidente los debería nominar, el Congreso, el Senado, en caso de bicameralidad, debería confirmarlos, y esta Corte Suprema debería tener 2 funciones. Función número 1, resolver el proceso de inconstitucionalidad, que debería poder ser promovido por cualquier peruano, no solo por algunas entidades legitimadas, sino por cualquier ciudadano peruano. Resolver el proceso de acción popular, resolver el proceso de inconstitucionalidad, y luego resolver cualquier otro proceso, pero de manera discrecional. Es decir, que la Corte Suprema escoja qué casos ve. En vez de ser una Corte Suprema de asesores inundada de casos, que los magistrados firman cualquier cantidad de cosas sin ver, y ahí está la corrupción, porque hay asesores que de repente no son muy buenos, y los magistrados tienen que ver cientos, miles de casos, de repente firman sin leer, ¿no? En vez de tener eso, que la Corte resuelva al año 20 casos, 30 casos, y que realmente cree jurisprudencia, y que realmente tengamos a los magistrados debatiendo, pensando, discutiendo, como es en las Cortes Supremas de verdad. Entonces tiene que haber una reforma radical del TC de la Corte Suprema, combinando estas dos instituciones para que realmente haya una entidad que pueda otorgar predictibilidad al sistema de justicia en el Perú. Otra propuesta. Yo creo que tenemos que reformar de manera radical la forma en la cual se escogen a los jueces y a los fiscales en el Perú. En el Perú tenemos un sistema que de repente no es muy transparente. Esta conferencia está organizada por el Colegio de Abogados de Cajamarca, y los colegios de abogados cumplen un rol central muy importante en el Perú. Pero yo me pregunto, no estoy seguro si es que es correcto que los colegios de abogados participen en la designación de consejeros que luego van a designar jueces. Yo no estoy seguro si es correcto que las universidades participen en la designación de consejeros que luego van a designar jueces, y que además de designarlos, los van a poder destituir. De repente el proceso no es suficientemente público. Entonces yo creo que en vez de tener estos comités que nombran a los jueces y que los pueden destituir, hemos visto cómo estos comités terminaron siendo, no funcionando bien. Vimos el CNM en lo que se convirtió. Deberíamos tener un sistema más público en el cual, nuevamente, sea el presidente el que nomina a los jueces, el Senado o el Congreso el que ratifica a los jueces, y luego que los jueces, una vez nombrados, tengan una estabilidad en el cargo y que solo se les pueda remover por acusación constitucional, y que no haya, bajo ningún concepto, ningún juez provisional en el Perú. De esa manera se le otorga a los jueces estabilidad, se les nombra y se les da una gran protección, y pueden ser jueces autónomos. Ya no son jueces provisionales que tienen miedo si el mes que viene los pueden sacar, o jueces que de repente están asustados, que cualquier momento no los ascienden, que cualquier momento no los ratifican, y hay una serie de presiones sobre los jueces. Entonces realmente tenemos que revalorizar la carrera judicial, dándole más estabilidad a los jueces y permitiendo que sean designados de manera más pública.
porque un procedimiento ante el Congreso siempre va a ser más público que cualquier procedimiento ante el CNM o una organización similar, como la Junta Nacional de Justicia. Ahora, dos propuestas finales, que son propuestas que hay que discutir. A ver, una propuesta chiquita. De repente sería bueno que los peruanos podamos presentar procesos penales como ciudadanos peruanos, es decir, privatizar la acción penal. ¿Por qué tiene que tener el Ministerio Público un monopolio de la acción penal cuando de repente quien se considera agraviado por un hecho delictivo podría plantear esa persona de manera privada un proceso penal, ¿no? Otra propuesta. Yo creo que tenemos que, en el Perú, transformar el proceso judicial de tal manera que haya una audiencia judicial en todos los procesos, en el civil, en el penal. En el penal es un poco así, pero en los constitucionales y los civiles no. Debería haber una audiencia, que es la audiencia de juicio oral. Al término de esa audiencia, el juez debería resolver el proceso, votar, anunciar su decisión y anunciar cuándo se va a publicar la sentencia, bajo responsabilidad. De esa manera, los jueces trabajan con plazos y realmente los procesos judiciales funcionan. Y no es como ocurre ahora en el Perú, que las partes están esperando meses, a veces años, a que los jueces emitan una resolución que nunca se emite. Es decir, en la audiencia se debería resolver y se debería fijar en la audiencia una fecha que se respeta de cuándo se debe emitir la decisión judicial, ¿no? Eso es fundamental. En Inglaterra funciona así, dicho sea de paso. Pero ahora ya rápidamente quiero explicar en 2 minutos, 1 minuto, mi propuesta favorita, que es la siguiente. Yo creo que el problema que tenemos en el sistema de justicia en el Perú es que no hay competencia. Cuando las cosas ocurren en un régimen de monopolio, no se trabaja bien, porque aquellos que prestan un servicio en régimen de monopolio no tienen ningún interés en dar un bien o servicio de calidad. Pueden trabajar bien, trabajar mal, y igual les llega su sueldo a fin de mes. Para mejorar la justicia en el Perú necesitamos competencia. Y hay formas de introducir un sistema de competencia en la administración de justicia. Por ejemplo, el arbitraje, ustedes saben, otorga la posibilidad de que pueda haber competencia en el sistema de justicia. Pero el arbitraje es costoso, porque solamente ocurre en el Perú cuando hay una cláusula arbitral. Y contratar es costoso. La mayoría de controversias no son contractuales y la mayoría de controversias no tienen una cláusula arbitral. Entonces tenemos que encontrar la forma de que nosotros generemos arbitraje y competencia sin contrato. Una forma de hacer esto es requerir a todos los peruanos, cuando cumplan los 18 años, que hagan una declaración unilateral, y que en esa declaración unilateral ellos mencionen dónde quisieran que se resuelva su controversia en caso tuvieran una controversia. Es decir, permitimos que se creen un montón de centros de arbitraje en todo el Perú. Si quieren les llaman arbitraje, si quieren no les llaman arbitraje. Pero la Universidad Católica puede tener su centro, la Universidad Nacional de Cajamarca el suyo, la Universidad Alas Peruanas el suyo, la Universidad del Pacífico el suyo, y así sucesivamente. Cada universidad tiene su centro de resolución de controversias o instituciones privadas. Yo, Lucas, ya digo, si tengo una controversia, quiero que lo resuelva en primer lugar la Universidad Nacional de Cajamarca, y en segundo lugar, la Universidad Católica, y en tercer lugar, la Universidad Nacional de Piura, y así sucesivamente, armo mi lista. El doctor Percy Urteaga, él también hace su lista. Supongamos que yo lo choco a Percy, yo lo atropello a Percy. En vez de que nos vayamos al Poder Judicial, vamos a un juicio privado, y en función de las preferencias que nosotros hemos determinado previamente, se escoge aquel centro que va a resolver esta controversia de manera más compatible con ambas preferencias. Si ambos hemos escogido el mismo centro como número 1, es decir, yo digo, la Universidad Nacional de Cajamarca número 1 y Percy también, vamos ahí, lo resolvemos ahí. Si no coinciden, hay una fórmula que se puede aplicar y encontramos dónde resolver la controversia. Pero puede haber, a través de declaraciones unilaterales, una especie de arbitraje sin contrato. Y si es que nosotros implementamos este sistema, realmente introducimos competencia en el sistema de justicia. Entonces, ahí los diferentes centros arbitrales van a querer trabajar mejor, tener una mejor calidad de justicia, resolver más rápido, van a poder haber algunos centros que tienen ciertas reglas procesales, otros tienen otras reglas procesales, y puede realmente haber una popularización del arbitraje, una popularización de la competencia, etc. Como el tiempo es breve, no puedo explicar más de esto. En la etapa de preguntas de repente se puede, pero yo creo que esta es una propuesta importante que quiero comentarles a ustedes, ¿no? Tiene que haber competencia en el sistema de justicia. Muchas gracias por escucharme. Gracias, Lucas. A continuación, ahora damos la misma pregunta a Fabio. Te escuchamos, Fabio. Muchísimas gracias. Bueno, este tema está muy vinculado a mi especialización, así que
Creo que si tuviese el tiempo podría hablar 3 horas o más sobre este tema, así que me voy a dedicar en los temas más relevantes. Y ciertamente no creo que hay varias reformas legales que me parecen muy relevantes. Me voy a detener en las constitucionales, que es de lo que nos ha tocado hablar hoy. Yo creo que para una reforma impactante del sistema de justicia, hay algunos temas en los que nos tenemos que centrar. Creo, como mencionaba Lucas, que las experiencias como Seriajus o la comisión que dirigió Alan Wagner han demostrado que los cambios cosméticos no son suficientes y tenemos que plantear cambios absolutamente radicales, que sean fuera de la caja. Y creo que tenemos que, ¿cómo me dirías si en 3 palabras definiese el Poder Judicial peruano? Diría que es un Poder Judicial impredecible, lento y en gran medida corrupto. Entonces yo creo que esos son los 3 temas en los que hay que trabajar, y creo que sí es posible encontrar esos pequeños ganchos que nos permitan, esos diseños legales que nos permitan lograr contar con un Poder Judicial más predecible, más rápido y menos corrupto. No me voy a detener en el tema de la corrupción porque me parece que es un tema muy, pero muy complejo, y además no soy un especialista en el tema, aunque es un tema en el que estoy trabajando. ¿Cómo logramos que el Poder Judicial sea más predecible? Y en ese sentido, esto además lo he hablado extensamente con Lucas, estoy muy de acuerdo, virtualmente de acuerdo con lo que él menciona. Yo siempre he sostenido que es, o sea, lo que dije hace un rato, o sea, contar con una Corte Suprema y un Tribunal Constitucional no tiene sentido. Me parece que estás aminorando a la Corte Suprema teniendo un Tribunal Constitucional. O sea, la Corte Suprema tiene un rol, y esta idea de tener a los dos no tiene ningún sentido. El defensor de la Constitución, en mi opinión, debiese ser la Corte Suprema. Y debiésemos contar básicamente con una Corte Suprema. Una Corte Suprema que tenga tanto el certiorario positivo como el certiorario negativo, como funciona en Estados Unidos y en otras partes del mundo, que tiene la capacidad de elegir los casos que quiere ver. Si quiere elegir 10 casos al año, bueno, que elija 10 casos al año, pero con esos 10 casos cree predictibilidad. En el Poder Judicial contamos con en el sistema peruano contamos con una Corte Suprema que es de locos. O sea, no solamente es una tercera instancia, con lo cual dilata significativamente el proceso, porque muchas veces la casación tiene efecto suspensivo, sino que además no puede elegir los casos que quiere ver. Entonces, en gran medida, todo llega a casación. Y de esa manera no se puede crear predictibilidad. De hecho, hay una anécdota en la cual unos casos de tercería que llegaron a la Corte Suprema, un día, fíjense, el mismo caso, pero muy similar, o sea, los mismos hechos. Un día la sala permanente dijo una cosa y al día siguiente la sala transitoria, con respecto a un caso que era idéntico, dijo lo contrario. Es que ¿cómo creas predictibilidad así? Es de locos, o sea, no puedes. O sea, la idea de contar con una Corte Suprema y la forma en que funciona en otras partes del mundo es cuando tú dictas un precedente, porque lo que dicta la Corte Suprema debe ser precedente. Es claro, tú tienes un caso, vas a un abogado, y el abogado que conoce el derecho, que conoce los precedentes de la Corte Suprema, viene y te dice, you have a case or you don't have a case. Y como los conoce, entonces viene y te dice, y así disminuyes la litigiosidad. Pero si se contradice la Corte Suprema, vas a tu abogado, le cuentas tu caso, que es el mismo que ha resuelto, y viene y te dice, mira, tienes 50-50. Entonces vas a iniciar el caso. Evidentemente lo vas a iniciar porque, bueno, hay 50-50% de que ganes. Esa no es la idea. La idea es de que el presidente esté sentado para de esa manera disminuirla. Y eso ¿cómo se logra? Yo creo que se logra, como mencionaba Lucas, con una Corte Suprema, con pocos miembros, 7 me parecen bien. Ahora, yo sí tengo, yo soy bien reacio de pensar del mecanismo de selección. Yo he defendido y he escrito, yo creo que, no creo que sea una fórmula perfecta, pero creo que el mecanismo de selección debe ser meritocrático. Y nuevamente por la propuesta de Hans Bernhard Schäfer, esta idea, yo escribí un artículo alguna vez en que tú lo que tienes que hacer es crear un balotario. No quiero hablar ahorita de quién debe ser la persona que elija eso. Podría ser perfectamente el Congreso o nada, pero tú lo que tienes que hacer es eliminar la discrecionalidad, ¿no es cierto? Entonces agarras y creas reglas específicas y asignas puntajes, que seguramente no van a ser perfectos. Al doctorado, si tiene doctorado, le das tanta cantidad de puntos, publicaciones, libros, experiencia en derecho constitucional, lo que sea. Entonces, claro,
La historia de elección de magistrados en el tribunal, en el Congreso para las elecciones de los magistrados del Tribunal Constitucional demuestran que hay repartijas, claramente hay repartijas. Si es que tú creas un balotario, ¿no es cierto?, con criterios claramente objetivos y concisos, y el Congreso decide, no importa qué tanta simpatía tenga la mayoría del Congreso con un magistrado específico, está compitiendo con César Landa o Samuel Abad, es que no hay forma de que pueda argumentar, si tiene que hacerlo en base a méritos, de que va a ganar su amigo, su amiguete. No va a haber manera. O sea, cuando tú creas criterios concisos y objetivos, eliminas esa discrecionalidad que deriva en arbitrariedad. Yo soy mucho más de la idea de, en un país en vía de desarrollo como el Perú, eliminar lo más posible esta discrecionalidad. Y lo bueno es que este tipo de propuestas va mejorando. Este balotario no va a ser perfecto, pero se va a ir mejorando en el tiempo. Se van a dar cuenta qué cosas están bien, qué cosas están mal. Yo creo que este no es un sistema perfecto, pero es un mejor sistema. Y así lo he escrito. Ahora, el otro tema, y además también he escrito un libro sobre esto, con respecto a la rapidez. En el Poder Judicial, en el sistema de justicia peruano, existen 6 apelaciones. Es de locos. O sea, tienes el principio de doble instancia, tienes casación, que es una instancia más, ahí tienes el proceso de amparo, primera instancia de amparo, segunda instancia, y ahí tienes recurso de agrado constitucional. Es de locos. Existen demasiadas apelaciones en el Perú. Yo eliminaría, evidentemente, si eliminas la existencia del Tribunal Constitucional, evidentemente ahí te estás cargando 3 instancias. Y si también eliminas la idea de una Corte Suprema como la tenemos hoy, hay una instancia menos, pero tienen que eliminar, existen demasiadas instancias, desde que claramente tu proceso dura 6 u 8 años, que es lo que dura en el Perú, si cuentas con tantas instancias. Esa idea de la plural instancia está totalmente distorsionada y tergiversada. Entonces, eso también yo lo haría. Y hay un último tema que quiero tocar, que es muy relevante. A esto nunca lo he dicho antes, pero me parece muy relevante, porque yo creo que en Latinoamérica tenemos en gran medida todo trastocado porque somos muy garantistas. O sea, reconocemos tantos derechos, que no nos damos cuenta que muchas veces tanto reconocimiento de derechos nos generan un montón de obstáculos. Que es lo típico, el Tribunal Constitucional o las constituciones, o reconociendo derechos. En Estados Unidos, yo cuando llegué a mi primera clase, una de mis primeras clases en el curso de Procedure, empezaron a hablar de los derechos, las garantías procesales fundamentales. En Estados Unidos no existen garantías constitucionales procesales absolutas. O sea, yo estaba absolutamente descuadrado. Es que no existen. Yo levanté la mano y le dije a la profesora, le dije con estas palabras, but not even the right to be heard is a constitutional right. Ni siquiera el derecho de defensa es un derecho fundamental. Y me dijo, ¿de dónde? De que son muy positivistas en Estados Unidos. Porque lo que existe en Estados Unidos es un caso que se llama Batus versus Eldridge, y es que no es que no existan derechos constitucionales. Tu derecho constitucional depende del caso. Es un análisis, un test que depende del costo de error, del interés del Estado, del interés particular, en que vienen y te dicen, así te lo dicen, ¿cuánto proceso vas a tener? Y pueden venir y te dicen, ¿tienes derecho a tener una audiencia o no tienes derecho a tener una audiencia? Depende del caso. Depende del caso, pero en el Perú y en muchos países de Latinoamérica pensamos de que se tienen que reconocer todos los derechos, separan el derecho a la doble instancia, el derecho a la motivación, entonces se siguen creando derechos. Entonces, como todo se tiene que respetar, eso dilata, porque todo se tiene que respetar. El debido proceso vale de por sí, no, el debido proceso vale dependiendo del caso en concreto. Yo creo que eso es muy importante, porque de hecho en la clase, fíjense, la profesora, cuando le hice esa pregunta, se empezó a reír, pero no de mí. Me dijo, sí, el otro día me estaban contando que en Brasil hay una constitución en que reconoce un montón de derechos. Toda persona tiene derecho y enumera todos los derechos. Y los alumnos empezaron a carcajear de la risa. Entonces tenemos que salir un poco del esquema que nos han enseñado en la universidad y empezar a pensar si todo eso verdaderamente tiene sentido, empezar a cuestionarlo. Yo creo que tanto reconocimiento de derecho puede ser un verdadero problema. Y bueno, solamente para tener un punto, ¿no? Creo que es muy relevante, en la medida que lo que proponemos Lucas y yo es radical, eliminar el Tribunal Constitucional. Creo que nada, algo que sí se tiene que hacer, pero de forma inmediata, es cambiar la lógica del amparo. Un minuto más para terminar con eso. Y la historia del amparo es la historia que mencioné hace un ratito, lo del poder trae más poder. El amparo se creó como un mecanismo, entiendo en México, ya me corregirá Lucas, como un mecanismo de protección del individuo frente al Estado. Y hoy día es cualquier cosa menos eso. En el Perú implica 3 instancias más. Lo que tiene que hacer
si existe el amparo, y existe tanto, en un mundo en que existe el Tribunal Constitucional y el Poder Judicial, es que deben existir, o sea, tiene que reducirse el amparo. O sea, solamente debe existir un recurso de grado constitucional. ¿Y por qué? Porque fíjense, solamente con esto termino. Es de locos lo que pasa en el Poder Judicial, en el sistema de justicia peruano. Cuando le conté a Bruce Ackerman, el profesor de Derecho Constitucional en Yale, que en el Perú, fíjense lo absurdo que es esto, es factible que un juzgado civil o constitucional de primera instancia le diga a la Corte Suprema que su sentencia es inconstitucional. Es que es de locos. O sea, ¿en qué mundo un juez de primera instancia le puede decir a la Corte Suprema que es inconstitucional? ¿Ustedes se imaginan que en Estados Unidos, en Alemania, en cualquier país del mundo pase eso? De que un juez de primera instancia venga y le diga a los magistrados de la Corte Suprema que su sentencia es inconstitucional. Eso no puede existir. El amparo tiene que ser simplemente una instancia más de la Corte Suprema al Tribunal Constitucional. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Fabio. Consultamos a Percy y Adriana si tienen alguna observación, alguna intervención respecto a esta parte de ronda de preguntas. No, ninguna. Muchísimas gracias. Vamos a pasar finalmente a la última parte. Cada uno de ustedes tendrá una intervención de 5 minutos para hacer su exposición final respecto a qué otras posibles reformas se pueden implementar en el sistema jurídico. Adelante. Vamos a comenzar en esta oportunidad con Percy. Adelante, Percy. Gracias, Cusi. Bueno, ¿qué otras reformas o qué otros temas de reforma podrían darse o podrían sugerirse? Bueno, adelanté un poco empezando con el evento, con la ponencia. Como les dije, teniendo en cuenta que la Constitución debe de proteger al ciudadano, proteger a todas las personas, y digamos, frente al poder estatal, considero primero de que el derecho político al voto debe ser libre, voluntario. Entonces, por ahí es una de los primeros puntos a considerar para una posible reforma. Lo otro está relacionado también a la libertad política, pero que también se habló dentro de aquí en el Perú, con respecto a la eliminación de la irrenunciabilidad de los congresistas. Yo considero que debería también, los congresistas deberían tener esa libertad de renunciar. Ahora, hay algunos críticos frente a esta postura en la que consideran de que si eso ocurre, podría conllevar a cierta crisis del Parlamento si es que un grupo parlamentario decide renunciar y también sus exedatarios. Yo creo que, si bien es cierto, podría ocurrir eso, difícilmente creo que podría ocurrir, pero ahí está la posibilidad remota, pero existe. Sin embargo, frente a ello, considero que deberían darse ciertos mecanismos, tal vez, no lo sé, que la renuncia sea presentada en el Pleno y que el Pleno elija o determine o decida si es que acepta o no la renuncia, dependiendo de los fundamentos y la motivación que tenga el parlamentario. Lo otro, bueno, considerando ya no quiero redundar más, en los otros dos asuntos con respecto al trabajo y a la propiedad, que es, como les dije, ¿no?, el mínimo vital, y que el propietario del suelo sea propietario del subsuelo también. Entonces, básicamente esas esos cuatro puntos constitucionales, creo yo que podrían ser materia de reforma, ¿no? Para bien de la sociedad. Gracias. Muchas gracias, Percy. Vamos a dar el paso para sus palabras finales y que otras posibles reformas se pueden establecer. En este caso vamos con Adriana. Adelante, Adriana. Gracias. Bueno, además de lo que ya hemos venido conversando, creo que una reforma interesante podría ser eliminar la exigencia de que cada nuevo gabinete solicite el voto de confianza al Congreso. Creo que si bien el Congreso debe mantener la atribución de interpelar y censurar tanto a ministros de manera individual como al gabinete en su conjunto, pienso que no tiene mucho sentido dentro de nuestro sistema presidencial que la legitimidad de un gabinete provenga del Congreso.
Digamos que el presidente, por haber sido electo, ya tiene legitimidad para nombrar a su gabinete. Entonces, creo que se debe eliminar esta aprobación que pide el gabinete al Congreso. Manteniendo, por supuesto, la interpelación y la censura, pero no el voto de confianza con cada nuevo gabinete. Luego también pienso que se debe eliminar el voto obligatorio y deberíamos pasar a un sistema en el cual el voto es voluntario, porque el voto obligatorio lo que hace es tener a un público cautivo de los partidos. Como todo el mundo tiene que votar, digamos que los partidos no tienen que esforzarse mucho para captar votos. Entonces, si es que cambiamos a un sistema de voto voluntario, se obliga a los partidos a, digamos, que elevar sus estándares, elevar su calidad, y eso va a generar en tener una democracia más sólida. Creo que esas dos son las que quería comentar. Y quería comentar algo que mencionó Fabio, que me pareció interesante, que es que nosotros no tenemos mecanismos, digamos, inmediatos que protejan nuestros derechos, como la Declaración de Miranda, que mencionó Fabio, sino que para poder defender nuestros derechos, por lo general tenemos que pasar por procesos larguísimos. O sea, digamos que el más rápido es el habeas corpus, y eso toma igual un año. Entonces, creo que sería interesante evaluar, incluir mecanismos de protección inmediata a las libertades y a los derechos de los ciudadanos en la Constitución. Gracias. Gracias, Adriana. A continuación, vamos a escuchar a Fabio. Adelante, Fabio. Muchísimas gracias. Yo solamente quiero compartir una última idea, que es algo que he estado pensando y trabajando y escribiendo últimamente, que creo que tiene mucho impacto en el derecho constitucional. Que más que un cambio de algún artículo, de alguna norma en concreto, creo que es una cuestión de concepto. Yo creo que es muy importante utilizar la interdisciplinaridad. Ustedes habrán escuchado hablar de, o quizás si no lo saben, de una institución que se llama la tragedia de los comunes, que es un concepto económico, que si no lo saben, no se los voy a contar porque no va a servir, pero existe otro que es más o menos el antitético, que se llama la tragedia de los anticomunes, que fue escrita por un autor que se apellida Heller, que básicamente lo que dice es que cuando existen demasiados derechos de propiedad asignados, el funcionamiento de lo que sea, puede ser un inmueble, una institución, un ente, se vuelve absolutamente ineficiente. Y muchos autores han sostenido que eso pasa en el Perú, y el ejemplo más gráfico es lo que pasa en el Centro Comercial Camino Real. Para los que han ido a Lima, han visto el Centro Comercial Camino Real, está, digamos, en el corazón de San Isidro, podría ser de alguna manera una atracción impresionante, y lo que pasa ahí es alucinante, no pasa nada. No pasa nada porque, ¿por qué? ¿Por qué no pasa nada? Y está acreditado, porque existen demasiados derechos de propiedad sobre cada uno de esos pequeños inmuebles, y como existen demasiados derechos de propiedad, no se pueden poner de acuerdo todos y venderle el proyecto a algún inversionista, lo que sea. ¿Por qué digo esto? Porque yo creo que esto, mutatis mutandi, pasa en gran medida con el sistema, con el gobierno peruano. Existen demasiados órganos y entidades. Existe una tragedia de los anticomunes. Existen, y cuando se crean demasiados de ellos, demasiados ministerios, demasiados órganos, demasiados entes, los costos son enormes, porque no se pueden poner de acuerdo nada. Los costos de transacción son enormes. Yo crearía, en lugar de estar creando cada vez que se les ocurre una agencia o algo por el estilo, yo reduciría enormemente la cantidad de ministerios que debe haber, la cantidad de agencias, etcétera, etcétera. Creo que eso es algo muy relevante, que podría tener un gran impacto en una eventual reforma constitucional. Bueno, nada, simplemente quería compartir esa idea. Muchas gracias, Fabio. Finalmente, para cerrar esta ronda de preguntas y conversatorio, vamos a dar pase a Lucas. Adelante, Lucas, con tus palabras finales y sobre qué posibles otras reformas se pueden implementar. Muchas gracias, Cusi. Yo voy a ser breve porque ya hemos estado bastante tiempo en el conversatorio, y además porque creo que se han dado muchas ideas excelentes de reforma de la Constitución, ¿no?
Yo quisiera terminar sugiriendo que yo creo que debería haber una reforma a las reglas que existen para cambiar la Constitución. Es decir, la Constitución es algo tan importante que debería ser difícil cambiarla. Y todos los peruanos deberíamos realmente participar en el proceso del cambio constitucional. Sin embargo, a lo largo del último año, los últimos 2 años, la verdad que a la Constitución le han sacado el ancho. Han habido un montón de cambios a la Constitución, y muchos de los cambios que han habido, de repente ni nos acordamos, o de repente ni los conocemos bien, porque se hicieron de manera muy rápida en el Congreso, sin que la población pueda estar enterada al respecto, sin que la población pueda realmente participar al respecto. Entonces yo creo que es importante cambiar el procedimiento de reforma constitucional, de tal manera que este no se pueda llevar a cabo en el Parlamento con el voto de 2 legislaturas ordinarias, sino que únicamente se pueda llevar a cabo con referéndum. Y además yo creo que la Constitución es algo tan importante, tan fundamental, que para poder activar un referéndum de cambio constitucional, yo creo que no debe ser posible que el presidente o un parlamentario o unos cuantos parlamentarios planteen el cambio constitucional, sino que de repente sería necesariamente recolectar firmas, y que necesariamente surja de abajo hacia arriba la iniciativa de la reforma constitucional, y que realmente haya un debate nacional respecto de la reforma constitucional, ¿no? Yo puedo hacer una recopilación de todas las veces que se ha cambiado la Constitución. Realmente la han cambiado mucho a lo largo de los últimos años, y yo creo que eso va un poco en contra de la idea de lo que es una Constitución, ¿no? Y yo quiero terminar con una idea, ya para acabar, ¿no?, mi exposición, que es la siguiente. La Constitución es, como yo decía, una serie de preceptos fundamentales, ideas fundamentales, y la idea es que todos estemos de acuerdo con la Constitución, que algo solo va a la Constitución cuando realmente tenemos un consenso. Es decir, no es que mi posición política yo la pongo a la Constitución para imponerle a todos un consenso político. A veces cuando la gente habla de cambio de Constitución, lo que tienen en la mente, lo que quieren es decir, no me gusta esta Constitución que es de la política X, yo soy de la política Y, yo quiero poner la política Y en la Constitución. Pero eso yo creo que no es lo correcto, porque se convierte la Constitución de un documento que contiene ideas fundamentales en un documento político. Y al convertirse en un documento político, se vuelve grande, largo, polarizante, genera discrepancias, y no puede ser objeto de un consenso nacional, y no puede ser objeto de legitimidad. Entonces la Constitución, yo creo, mientras más simple, mejor. Mientras más corta, mejor. Y todo eso va a generar que sea más legítima, y podamos todos juntos ir construyendo poco a poco el Estado de Derecho en el Perú, ¿no? Eso es todo lo que quiero decir. Muchas gracias. Muchas gracias, Gertrude. Muchas gracias a todos. Queríamos preguntar a todos los que están presentes en la sesión si tienen alguna pregunta para alguno de nuestros ponentes, el doctor Percy, la doctora Adriana, el doctor Fabio, el doctor Lucas. De repente alguna pregunta, alguna intervención de alguno de los participantes en esta sesión. Bueno, creo que quedó claro. Excelente las ponencias de cada uno de ustedes. Agradecemos a todos ustedes, a todos los presentes, por haber participado el día de hoy. Definitivamente hemos podido aprender mucho, y definitivamente hay mucho por debatir y mucho por seguir comentando, y hay otras oportunidades será. Bienvenidos a todos nuevamente, y nos despedimos de esta sesión virtual con todos los ponentes y con todos los participantes. Muchísimas gracias y buenas noches. Buenas noches con todos. Muchísimas gracias. Asensio, oficial mayor del Ilustre Colegio de Abogados de Cajamarca. Agradecerles de igual manera nuevamente la presencia de nuestros distinguidos panelistas del día de hoy. Agradecerles de igual manera a todos los asistentes, y como ya dijo la doctora Cusi, el conversatorio programado para el día de hoy ha finalizado. Esperemos contar nuevamente, doctores, con su presencia. Nuevamente agradecerle al doctor Lucas por su participación, al doctor Percy de igual manera, a la doctora Adriana y al doctor Fabio. De verdad, muchísimas gracias. Las puertas del Ilustre Colegio de Abogados se encuentran abiertas para cualquier momento que ustedes gusten programar un nuevo evento. Muchísimas gracias y muy buena noche. Les informo que el evento ha finalizado. Cuídense un montón. Muy buena noche. Muchísimas gracias. Por la invitación. Gracias. Contento de estar acá. Encantado. Gracias. Gracias.